Buenos días. Perdón por el atraso. Bueno, como se recordarán, en este momento vamos a tener lo que viene siendo clase de refuerzo, ¿verdad? La semana pasada estuvimos viendo el tema de lo que era de la actividad, ¿verdad? Que espero que ya todos la hayan culminado. Ya ahorita sí ya no hay excusa para decir eso no lo sé, ¿verdad? En ese punto sí ya la debían haber culminado y ya se la debían haber entregado, ¿verdad? Entonces, si a alguien le hace falta, súbanlo antes que se venza, por favor, porque no se va a habilitar más tiempo. No se permite por correo eh, y no por WhatsApp, ¿verdad? Todo será por plataforma. ¿Sí? Así que en esta clase de refuerzo, jóvenes, lo que vamos a estar viendo va a ser, dice que literalmente refuerzo, pero de matemática en general. Vamos a estar viendo conceptos básicos de lo que viene siendo la matemática. Tenemos lo que viene siendo la aritmética. Miren, la aritmética viene siendo el área de la matemática de las operaciones básicas, ¿sí? ¿Cuáles son las operaciones básicas? Sumar, restar, multiplicar y dividir. Dice, aritmética rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de los números, sus propiedades y las habilidades necesarias para trabajar con ellos. Existen cuatro operaciones fundamentales en la aritmética, lo cual es la adición o sustracción, o suma, perdón, la sustracción o resta, la multiplicación y la división. Estas son la base para desarrollar todas las demás operaciones como potencias, extracción de raíces, porcentajes, fracciones, razones, álgebra, etc. Vamos a ver lo que viene siendo la clasificación de los números. Los números nosotros los vamos a clasificar. Cuando yo les decía, por ejemplo, y esto pues tal vez ustedes se quedaban en la luna, yo les decía que, vamos a ver, la función f de x, por decirlo así, f de x va a ser igual a x menos 2, por así decirlo. Y yo les decía que el dominio, que el dominio fueran todos los números reales. Ustedes, tal vez alguien me entendía y tal vez alguien no me entendía. ¿Alguien que sabe a qué me refiero con todos los números reales, Juanes? Son todos los números que se pueden contar. O por ejemplo, Diego. Como por ejemplo del 0 al 100 o del 0 al -100 o al infinito. Exactamente, desde menos infinito hasta infinito. Correcto. Y si yo les dijera, el dominio de esta función solamente pueden ser los números naturales, ¿cuáles serían? Si les digo que son solamente los números naturales, ¿cuáles serían en este caso? Sería del 1 al infinito. El uno al infinito. Sí, de hecho, el tema del cero, ahí sí que digamos, hay quienes lo toman y hay quienes no. El cero en realidad no se sabe, ¿verdad? No se sabe si es un número natural o no es un número natural. Sí, sí, está bien. Muy bien, perfecto. Sí, entonces esas cosas son las que vamos a estar reforzando ahí sí que digamos en estas clases, ¿verdad? Se dice, el número, ¿qué es un número? Es la idea pensamiento asociada a un conjunto de objetos o que representan una magnitud o una cantidad. El símbolo de un número que es el signo de un número recibe el numeral o cifra. El número que se usa en la vida diaria, como etiquetas, número de teléfono, números de carreteras, número de indicadores de orden, número de series, códigos, etcétera. Miren, tipos de números, como ustedes ya lo dijeron, números naturales, en realidad no se sabe, yo no les podría decir, ¿verdad? Si se incluye o no se incluye al cero, porque el cero digamos, está como que a la mitad, ¿verdad? Entonces hay algunos matemáticos que lo toman y otros que no. Sí, hay quienes que lo toman y hay quienes que no. Antes que nada, antes de empezar con eso, se me olvidó decirles, ¿alguien sabe, jóvenes, digamos que es una ciencia? ¿Alguien sabe qué es una ciencia? Por ejemplo, una ciencia. ¿Algún ejemplo? Un ejemplo sería la matemática, que estudia los números.
¿La matemática sería ciencia? Sí, porque una ciencia es algo que estudia determinado tema. ¿Ah? ¿Alguien más? ¿Algún otro ejemplo de ciencia? ¿Algún otro ejemplo de ciencia? ¿No? Vamos a ver, esto es algo muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Miren, ¿qué es ciencia? Sí, vamos a poner, ¿qué es ciencia? ¿Qué es ciencia? Dice, rama del saber humano, constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre la materia determinada que son obtenidos mediante la observación, experimentación y la explicación de sus principios y causas, la formulación y verificación de hipótesis y, y se caracteriza además por la utilización de metodologías adecuadas como objeto de estudio, ¿qué dice aquí? Sistematización de conocimientos. Vamos a ver entonces ahora qué es lo que usa la ciencia. ¿Qué es lo que usa la ciencia? Y vamos a ver la ciencia para su desarrollo. Desa- para su desarrollo. Era- ¿Sale? Pero miren, aquí dice, vamos a ver, dice que son obtenidos mediante la observación, experimentación y la explicación de sus principios. ¿Alguien sabe son estos pasos de observar, de experimentar, de crear hipótesis? ¿Alguien sabe qué viene siendo esto? Mira, Es el método científico. el método científico, ¿sí? Ahora bien, vamos a investigar ahora que, digamos, ¿qué usa la matemática? O vamos a poner, la matemática usa el método científico. La matemática usa el método científico. Vamos a ver. Cómo se consiste en el método científico. Vamos a ver aquí, dice. ¿Son las matemáticas una ciencia? Las leyes matemáticas se inventan o se descubren. Vamos a ver esto. Dice, no sé mucho, empezó una armadura Curoa en español. Yo era un mercenario. Bueno, vamos a ver respuesta. No le encuentro, vean. No aparece. Bueno, el objetivo, vean, y por eso quería que aquí apareciera si utiliza el método científico. No, la matemática para estudiar no utiliza método científico. Y si algo no utiliza método científico, no es ciencia. ¿Sí? La matemática no es ciencia. Eso tómalo muy en cuenta. La matemática no es ciencia. Entonces, yo puedo decir que, digamos, que si les coloco, digamos, la ciencia de las matemáticas es aquella que se encarga de los estudios numéricos, por decirlo así. ¿Eso sería falso o verdadero? Entonces, Verdadero. verdadero, pero les estoy diciendo la ciencia de la matemática. Pero como les repito, la matemática no es ciencia, ¿sí? Porque no usa el método científico.
Eso es un tema, digamos, que ustedes podrían investigar más, ¿verdad? Aquí, digamos, tienen muchas más páginas por ver, ¿verdad? Aquí solamente he visto algunas cuantas, pero la matemática no usa método científico. Y si algo no utiliza método científico, no es ciencia, ¿sí? La matemática no es ciencia. ¿Qué sí puede ser ciencia entonces? Bueno, la física, la química, ¿sí? Eso sí es ciencia, ¿sí? La matemática no. La matemática está más relacionada a digamos, a la física o a comunicación y lenguaje. ¿Qué me dirían ustedes? ¿A qué está más relacionada la matemática? ¿A la física o a comunicación y lenguaje? ¿Qué En la creen ustedes? física, A física, ¿por qué? porque también se ven números y todo. Pero no es ciencia, ¿sí? Pero no es ciencia. La matemática, aunque usted no lo crea, se asimila más a la comunicación que a la misma física. Porque la matemática es un lenguaje, ¿sí? La matemática es un lenguaje, no es ciencia, ¿sí? Y eso seguramente lo vieron ustedes en cuarto, ¿verdad? Cuando decían, por ejemplo, el cuádruple de un número. ¿Cómo lo representaría si, digamos, algebraicamente? El cuádruple de un número, ¿cómo lo representarían ustedes? ¿Cómo representarían esa expresión? El cuádruple de un número. Lo voy a escribir por aquí, miren. El cuádruple de un número. De un número X, supongamos. El cuádruple de un número X. Que nosotros no conozcamos cuál es el número y que sea cualquier número X. ¿Cómo representarían esto? El cuádruple de un número X. Eso es lenguaje, miren. Aquí esto lo estamos leyendo, pero lo podemos expresar matemáticamente. ¿Y cómo sería matemáticamente, jóvenes? El año pasado que estuvieron viendo sistemas de ecuaciones, lo tuvieron que haber visto. Cuando decían el cuádruple de un número, el doble de un número, pues es así. ¿Cómo pondrían el cuádruple de un número? Diego, ¿cómo lo pondría? Multiplicando el número por 4 El número. ¿Y cuál sería ese número? sería un número X. Un número X. Ese sería el cuádruple de un número, miren. Entonces eso es un lenguaje, ¿verdad? ¿Sí? Eso es un lenguaje. O si yo le digo, por ejemplo, la mitad, la mitad de un número Y, de un número Y. ¿Cómo lo representarían entonces? La mitad de un número Y. ¿Cómo representaría matemáticamente este lenguaje? Miren, ese es, digamos, el lenguaje que nosotros utilizamos. Y el lenguaje matemático, ¿cómo sería? La mitad de un número Y. ¿Ser David, Abner, eh, Erwin, Harry, Víctor, Diego, ¿cómo representarían esto? La mitad de un número Y. Sería un medio multiplicado por un número Y. Un medio, ajá, sí, un O, medio. o también podría ser el número Y dividido por 2. Correcto. Y medios, ¿verdad? Sí, y medios también funcionaría. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que eso es un lenguaje, miren. Sí, es un lenguaje. Por lo tanto, todas esas cosas, miren, y cosas que uno no sabe, esas son cosas que ustedes deben saberlo. Porque usted llega a la universidad, ingresa con su ingeniería y les van a hablar así. Y si ustedes no están familiarizados con eso, no van a, hay que seguirle el ritmo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en conclusión, la matemática no es ciencia, ¿sí? La matemática no es ciencia. ¿Por qué? Porque no utiliza método científico. Así de sencillo. Dice que, digamos, solo por no utilizar método científico, no es ciencia, ¿sí? No es ciencia. Em, entonces, ¿qué sí es ciencia, verdad? ¿Qué sí podría ser ciencia? ¿Qué podría ser ciencia? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué clases llevan ustedes, jóvenes? ¿Qué clases llevan ustedes, jóvenes, en sus cursos?
computación, Computación, ajá, otro. eh, literatura, Otro. organización y administración, Ajá, otro. física, química, Química, filosofía, filosofía, física, química. ¿Qué están viendo en física, química, jóvenes? Solo ahí me tengo. ¿Qué están viendo en física, química? energía cinética, Energía cinética. Ah, bueno. Ah, yes. Ah, bueno. Bueno. No, sí está bien. Va, ¿qué otra cosa? ¿No llevan estadística? No, profe. No llevan estadística. La estadística es el resultado de matematizar el método científico. Miren, ese método científico, método científico. Ver, ver. No, tendría que resumirlo todo. Sí. Entonces, si nosotros queremos decir que la matemática es ciencia, no. Ahora bien, ¿qué sí vendría siendo, digamos, mitad ciencia, mitad matemática? O sea, mitad ciencia y mitad un lenguaje, la estadística. Porque la estadística prácticamente utiliza la matemática y utiliza la ciencia, ¿sí? Entonces, la estadística sí podría ser, digamos, ahí sí creamos el punto de intersección entre la ciencia y la matemática, que como ya dijimos, la matemática es un lenguaje, ¿sí? Es un lenguaje. Pero eso es la estadística, ¿ah? Eso es la estadística. ¿Sí? Por el momento, como ya les dije, matemática no es ciencia, es un lenguaje, ¿sí? ¿Me entendieron del por qué? Jóvenes, ¿me entendieron del por qué? sí, profe, ¿Sí? ¿Por qué sería entonces? No utiliza método científico. No utiliza el método científico. Ahí estamos. Bueno, eso será, digamos, como un concepto general, ¿verdad? Dice, los números naturales se representan en la gráfica, gráficamente sobre la semirrecta graduada como la anterior, en el orden de la semirrecta. Si se continúa el cero a la distancia entre un número es igual a la misma unidad, se llama unidad. ¿Cómo así? Esta distancia, miren, esta distancia digamos, del cero al 1 se le conoce como unidad. Unidad es una unidad, miren. ¿Sí? La distancia entre el 0 y el 1. Pero ahora miren algo. Si yo también tomo en consideración, digamos, la distancia entre el 1 al 2, también es una unidad. Del 2 al 3 es una unidad. Del 3 al 4 es una unidad. Entonces, si yo, por ejemplo, les digo al número 4, súmenle una unidad, ¿cuánto sería, digamos, el resultado? ¿Cuánto sería el resultado? 5. 5, ¿verdad? Porque le estoy sumando una unidad. Esa es esa distancia, miren, entre un número y el siguiente. La distancia entre un número y el siguiente sería una unidad. Así es. Ahí estamos. Bueno, también tenemos los números primos. ¿Cuáles son los números primos, jóvenes? Ejemplo de números primos, jóvenes. ¿Cuáles son los números primos? ¿Alguien que se recuerde? y solo son divididos por ellos mismos, Ujú. ¿Solo por ellos? por la unidad 1. Exactamente. Por ellos mismos y por la unidad, ¿verdad?
Y esos son los números primos. Así de sencillo. Ejemplos, puede ser el 2, ¿verdad? Puede ser el 3. El 5, por ejemplo, si se divide entre 2, da un resultado no exacto. Si se divide en 3, también es un resultado no exacto. Y si se divide en 4, tampoco es exacto. Entonces, el 5 solamente se puede dividir entre 1 y dentro del 5. Esos son los números primos. Los números compuestos son los números que son, o sea, compuestos sí, son aquellos números que son divisibles por otro número diferente a 1. Por ejemplo, el 4, el 6, el 8. Por ejemplo, el 8. El 8 se puede dividir dentro de 1, entre 2, dentro de 4 y dentro de 8. Esos son los números compuestos. Miren, son aquí, hay que lo inverso a los números primos. Y si ustedes, digamos, quieren, pueden buscar una tabla de números primos. Tabla de números primos, miren. Todos los que están marcados son números primos. Incluso el 1, no sé por qué no se ha marcado el 1. ¿No? Ah, no, el 1, ¿no? 1. Ah, sí, 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 el 1, no. Vean, entonces, digamos, a partir del 4, todos los demás son números compuestos, porque se pueden dividir en más cifras, ¿verdad? Se pueden dividir en 2, en 3, en 4, en 5 y por el mismo número. ¿Sí? Entonces, esos son números compuestos. Prácticamente lo que viene siendo lo contrario, ¿verdad? Lo contrario a los números primos son los números compuestos. Y los números enteros son los que no tienen parte decimal, incluyendo los números negativos. Por ejemplo, puede ser menos 100, menos 20, menos 15, etcétera, ¿verdad? Entonces son números enteros, ya sean negativos o positivos. Media vez no tenga punto decimal, es un número entero. Es un número entero. Los números pares, ¿cuáles son? Son los que se originan al multiplicar un número natural por 2. Se representa por la forma, perdón, 2n. Por ejemplo, n va a ser igual a 3, por ejemplo, por lo tanto, 2n va a ser igual a 2 por 3, es 6. Los números pares son aquellos que se pueden dividir entre 2, así es sencillo, ¿sí? Pueden dividirse entre 2. Números impares son los números naturales que no son múltiplos de 2, representado de la fórmula 2n más 1. Por ejemplo, el 1 no se puede dividir entre 2, el 3 tampoco, el 5 tampoco, el 7 tampoco, el 9 tampoco y el 12 tampoco. Y hay más, ¿verdad? Son aquellos que no pueden dividirse entre 2 porque no les va a dar un resultado exacto. Esos son los números impares. Números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Son todos aquellos que se pueden escribir en forma de fracción. Por Q va a ser igual a A dividido B, tal que B sea distinto de 0. ¿Por qué B debe ser distinto de 0? Jóvenes, ¿por qué B debe ser distinto de 0? Porque, si por ejemplo yo coloco, vamos a ver, 8 dividido 0. ¿Cuánto es 8 dividido 0, jóvenes? 0. ¿0? ¿Sería 0? Es una división, ¿verdad? ¿Cuánto es 8 dividido 0? Vamos a ver. 8 dividido 0. Vean qué es lo que va a pasar. Infinito. Vamos a buscar otra calculadora. 8 dividido 0. Indefinido. Indefinido. ¿Sí? Cualquier número, por ejemplo, puede ser el 27, por decirlo así. 27 dividido 0. Indefinido. Miren. Algún número negativo, por ejemplo, menos 78 dividido 0. Indefinido. Miren. Toda división entre 0 es un no definido. ¿Sí? Es un no definido. Entonces, por eso que todas las fracciones deben ser, digamos, con denominador distinto de 0.
¿sí? Debe ser distinto de 0. Porque una división entre 0 es un no definido. ¿Sí? No definido. No sé si hay alguna duda, jóvenes. No, profe. ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Diego, Víctor, Solo con una pregunta, profe. dígame, Diego. Es que en el documento hay de las gráficas de funciones. En las funciones cuadráticas, el ejercicio 2 no está completo, le falta la última parte. ¿Cuál dice Diego? Eh, De lo que he resuelto o del documento de lectura? no, de lo que hay que resolver, de la tarea. Dice aquí en las actividades, ¿verdad? No, en la hoja, en la actividad, en la hoja de actividades. Por eso sería aquí en la hoja de trabajo. Ujú, sí, ¿En qué serie sería? en las funciones cuadráticas. Ajá. Aquí dice, La, ¿cuál? las funciones cuadráticas, la segunda creo que no estaba completa. Ah, porque le hace falta un número, dice usted. Ujú, sí. Bueno, como le falta un número, pues le colocan ustedes 0. Sí, más 0. Ah, bueno. Porque la restricción se recuerda que el número A, sí, el A sí debe ser distinto de 0. Pero si el número B o el número C es 0, no importa. ¿Sí? Aquí digamos, debe ser 0. Mira. Ah, está bien, profe. Por lo tanto, digamos, ¿dónde va a cortar el eje de la Y? En 0. En 0. Ahí está. No, está bien, profe. Bueno, entonces todavía tienen 2 días, jóvenes, pero sí, por favor, mañana más tardar ya deben subirlo para que en cualquier situación ya estén preparados, ¿sí? Por favor. Bueno, entonces, jóvenes, nos vemos en la siguiente clase. Em, pasen feliz mañana, jóvenes. Van a desayunar y nos vemos en la próxima clase. No siguen, no luego, jóvenes.